Hola, en esta lección vamos a trabajar con operadores aritméticos o también conocidos como operadores matemáticos. Por lo general se usan para hacer cálculos en nuestros sistemas. Los más comunes son suma, resta, multiplicación, división y tenemos algo un poco más avanzado como una potencia o un módulo que ya veremos más en detalle. Vamos a trabajar en una carpeta vacía, en nuestro editor de texto vamos a crear un archivo que se va a llamar básico.paz y creamos la estructura de nuestro programa en Pascal. Para este ejemplo básico vamos a necesitar un par de variables, así que vamos a crear la variable a, la variable b y una variable resto para el resultado de mi cálculo, y estos van a ser de tipo entero. Como dijimos anteriormente, debemos inicializar los valores, así que a va a valer 10 y b va a valer 2. Vamos a hacer la primera operación, que va a decir que la variable resto va a ser igual a más b. Esto es una suma simple. Y para el resultado vamos a escribir que la suma de, agrego la variable a y agrego la variable b, es igual a, y coloco la variable resto. De esta forma tengo mi suma. Vamos a tomar estas dos líneas y las vamos a repetir para las otras operaciones, donde vamos a usar en este caso la resta y vamos a usar la multiplicación, para lo cual usamos el asterisco. Y aquí vamos a cambiar resta y vamos a poner en la parte de abajo multiplicación. Guardo mi trabajo, abro una terminal y voy a intentar compilar mi básico.paz. Me dice que está todo perfecto y simplemente lo ejecuto. Y tengo ya los primeros cálculos matemáticos simples. 10 más 2 es 12, 10 menos 2 me da 8 y 10 por 2 me da 20. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el que sigue, que en este caso va a ser la división. Vamos a crear la estructura. Vamos a crear unas variables a, b y resto. Ahora le vamos a poner el tipo de dato y vamos a crear la estructura de Pascal. Es importante tener en cuenta que para las divisiones por lo general recibo números decimales, números con comas, por lo que si utilizo el tipo de dato entero, esto puede darme algún error a la hora de realizar un cálculo. Puedo poner, por ejemplo, que sea entonces un número real, que es un número que permite decimales. Y vamos a crear que a va a valer 10.0 y que b va a ser igual a 2.0 para darle números decimales. Me voy a copiar el mensaje y voy a utilizar para la división la barra como símbolo de división y voy a poner división. Perfecto. Voy a abrir mi terminal, voy a compilar, está todo perfecto y voy a ejecutar mi división. En el caso de mi sistema lo tengo configurado en una forma muy particular, por lo que me da una notación científica, se le llama a este número convertido a un número matemático especial. Por eso lo estoy viendo diferente. Pero si le presto atención, tengo mi 10 aquí adelante, mi 2 aquí adelante y el 5, que es el resultado de la división. Podría probarlo con números enteros, pero si por ejemplo divido 9 entre 2, me va a dar un número decimal y esto me daría error o no me dejaría trabajar.
Muy bien, vamos a ver el que sigue, que en este caso es la potencia, que es un poco más complejo. Creamos la estructura. Y para la potencia vamos a utilizar también dos variables. Estas variables de la potencia van a ser diferentes. Si recuerdan de su clase de matemática, para calcular una potencia nosotros tenemos un número base, tenemos en superíndice, es decir, escrito un poco más chiquito, y arriba un exponente, que este exponente indica la cantidad de veces que debo multiplicar mi número base. Vamos a probar primero con un entero, a ver si lo podemos realizar. Entonces necesito inicializar la base, que le vamos a poner que va a ser un 2, y el exponente, que va a ser en este caso un 5. Esto sería igual a potencia de 2 es igual a 2 multiplicado 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Solo que nosotros aquí vamos a utilizar un cálculo para que al cambiar el exponente o la base automáticamente nos haga el cálculo. Vamos a colocar resto, y resto va a ser igual a la función x, que aquí tengo un pequeño conflicto de nombres. Estoy usando una función de Pascal y una variable que tiene el mismo nombre, por lo que me va a dar error. Entonces le vamos a poner exponente para que sea diferente. Esto quiere decir que voy a utilizar una expresión donde en mi expresión voy a tener la base, y que a este número base lo multiplique, y voy a usar una función para contar. Lo va a multiplicar tantas veces como mi exponente, y de esta forma estoy haciendo o estoy calculando una potencia. Le estoy diciendo, en esta expresión toma la base y multiplícala tantas veces como diga la variable exponente. Ahora vamos a devolver un resultado y le vamos a poner que base elevado a la potencia, y vamos a poner exponente, es nuestra variable resto. Muy bien, vamos a abrir nuestra terminal y vamos a compilar fpc potencia, y me dice que tengo un problema con el número. Me está diciendo que yo necesito un tipo de número y el que tengo es más pequeño, por lo que puedo utilizar, por ejemplo, un real. Simplemente le cambio el formato y vuelvo a compilar. Perfecto. Ahora me toca ejecutar la potencia. Vuelvo otra vez a verlo. Tengo el 2 elevado a la 5 me da igual a 25. Esto es por la notación científica que tengo configurado en mi sistema. Más adelante vamos a ver cómo mostrar esto con números legibles más sencillos. No se preocupen. Lo importante aquí es aprender cómo utilizar los operadores aritméticos. Y el último que me queda es el módulo. Y para este módulo vamos a crear la estructura. Para este módulo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar, al igual que en los otros programas, unas variables para hacer el cálculo. A, B y resto, que van a ser de tipo ínteger. A va a valer 13 y B va a valer 5.
y vamos a ver la teoría del módulo. La teoría del módulo dice que el módulo devuelve el sobrante de la división entre dos valores. ¿Qué quiere decir? Que si, voy a hacer así, 5. Si yo divido 10 entre 5, me da 2 y me sobra 3. Por ende, el módulo me va a traer lo que sobra de mi cuenta cuando no me puede dar un resultado. Si fueran números decimales, obviamente me daría resultado, entonces no me sobraría ningún número. Pero en este caso, como son números enteros, me van a sobrar 3 y ese 3 es lo que captura el módulo. Vamos a escribir la salida y le vamos a decir que el resto de la variable a dividido por la variable b es el resto. Entonces aquí, si yo divido 13 dividido 5, me va a dar de resultado 2, pero me sobran 3. Y el módulo lo que me va a traer es eso que me sobra. Me faltó escribir la cuenta. Vamos a poner el resto. Va a ser igual a mod, que es la palabra reservada para el módulo, b. Perfecto. Vamos a probar si esto funciona. fpc módulo.pas, compila perfecto, y al ejecutar, módulo me dice que el resto entre 13 dividido 5 es 3. Si yo acá pongo un 4, me va a dar 12 y me va a sobrar 1. Vuelvo a compilar, ejecuto el módulo y entre 4 me sobran 1. Estas son las funciones aritméticas o matemáticas más básicas que tiene Pascal. Hay algunas más completas o más complejas que dependen de otros archivos o de otras librerías que utiliza Pascal, que las veremos más adelante. Los espero el próximo video.